Entonces, como lo que notamos nosotros en estas semanas es que hay muchas barreras para el cambio, la idea de esta charla de hoy es no hablar desde lo técnico, sino hablar desde el espacio de comunicación y tratar de darles algunas herramientas concretas de cómo ustedes pueden hacer un trabajo más efectivo a la hora de trabajar a través de canales virtuales. Para aquellos que no lo conocen, mi formación es en marketing y publicidad, pero además tengo una licenciatura en sociología, entonces estos temas de la comunicación me interesan, entonces creo que puedo aportar algunos datos interesantes desde ese lugar. Antes de pasar a cuáles serían estas ideas o estas técnicas para que ustedes puedan trabajar mejor con este tipo de canal de comunicación, hablemos un poco de las barreras que se están presentando ante el cambio. Voy a hacer foco no en barreras técnicas, sino en barreras mentales, por decirlo de alguna forma. Y podríamos decir que tienen dos orígenes. Hay barreras de parte del médico y hay barreras de parte del visitador. En términos de lo que son las objeciones que pueden aparecer de los médicos, les voy a decir que lo que solemos escuchar nosotros ahora cuando presentamos esta solución entre los gerentes o a los visitadores es este enunciado, ¿no? Que el médico no va a querer aceptar una visita virtual. Bueno, esta objeción la tenemos que correr un poco del medio para animarnos a probar con esta modalidad en función de lo siguiente. Todos tendemos a generalizar las excusas ante lo nuevo. ¿Es cierto que los médicos no van a querer? Sí, algunos no van a querer, pero otros sí van a querer. Tengamos en cuenta que, como les decía, esta mediatización está ocurriendo en todos los ámbitos. Entonces, tenemos que suponer que incluso aquellos médicos que puedan ofrecer cierta resistencia, de alguna forma van a ir migrando o van a ir bajando esas barreras. Se habrán dado cuenta que ya, por ejemplo, dentro de esta situación de herejía, donde tenemos que pasar a hacer cuestiones que no estaríamos dispuestos a hacer de otra manera, ya hay médicos que, por ejemplo, están explorando la telemedicina como una opción para poder seguir ejerciendo su profesión. La segunda objeción que se suele escuchar es esta, que el visitador no va a querer hacer la visita virtual. Esto es razonable y las barreras, están más justificadas las barreras para mí de parte del visitador que suponer las barreras de parte del médico. Tengamos en cuenta que el miedo al cambio es lógico y que uno tiene asimilado una profesión y cuando la sabe hacer y le cambian las reglas del juego es complicado. ¿Qué pasa también cuando se empieza a hacer la visita virtual? Que sobre todo al principio el rendimiento es menor. La cantidad de visitas que se logran hacer por día, la respuesta que tienen de los médicos, todos esos indicadores bajan. Es muy problemático que la compañía intente equiparar de entrada la visita virtual a la visita tradicional y le exija a los visitadores tener el mismo nivel de rendimiento. Es una construcción este nuevo espacio de comunicación que va a llevar meses de elaboración para que vaya creciendo. Lo que sí me parece importante decirles, sobre todo a los que sean visitadores, que estén hoy conectados, es que no es conveniente poner barreras ante el tema de la visita virtual, porque la visita virtual es dentro de todo el abanico de herramientas tecnológicas que están explorando los laboratorios hoy en día para llegar al médico, es la única herramienta que mantiene la centralidad del visitador. Hay otros métodos de promoción digital que se están explorando como alternativas para llegar a los médicos que no necesitan del visitador. Y la visita virtual sí lo necesita, sigue siendo el nexo de la comunicación entre la compañía y el laboratorio y manteniendo el vínculo de uno a uno, aunque sea de manera remota. Entonces, la visita virtual es una herramienta que para mí el visitador la tiene que defender y además se tiene que empoderar en su uso y saber hacerlo muy bien porque va a ser un skill necesario para los visitadores del futuro y ya hoy podríamos decir incluso del presente, ¿no? Hay que pensar que no es que está cambiando la profesión, sino que lo que está cambiando es el canal de comunicación, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estos son nuestros objetivos. Vamos a tratar de entender qué es este entorno virtual,
qué nos aporta de nuevo y qué nos quita en relación al entorno físico. Vamos a pensar a través de determinadas herramientas cómo bajar el miedo que podemos tener frente a una experiencia de visita virtual y vamos a aprender algunos tips sencillos que nos ayuden a mejorar el rendimiento y que nos puedan diferenciar de la competencia en términos de lo que dije antes, en lograr que la experiencia del médico sea lo más fluida posible. Hablemos entonces del espacio de virtualización. ¿Qué es lo que nos aporta y qué es lo que nos quita este nuevo canal de comunicación? Lo que nos quita es la proximidad física, y esto puede sonar como una obviedad, pero tenemos que entender que al no tener proximidad física y al tener mediatizada la comunicación, o sea, puede ser que al médico lo estemos viendo por una cámara o que ni siquiera lo estemos viendo, lo que vamos a perder es la lectura del lenguaje corporal. Y vamos a ver que eso nos quita mucha calidad en lo que hacemos, pero vamos a ver también algunos tips o consejos para que podamos vencer esa ausencia de lectura corporal con otras herramientas, las vamos a suplir. Lo que vamos a buscar es priorizar la experiencia del médico y ahora lo vamos a ver en 3 etapas. Lo vamos a ver como la previa de la visita, el durante y el después. Lo que tenemos que entender para priorizar esta experiencia del médico es que nos vamos a encontrar con barreras mentales del médico que tenemos que vencer. Una de las barreras es que recordemos que actualmente, como estamos todos en cuarentena, cuando estamos haciendo un contacto de este tipo, está ocurriendo en un espacio personal. A diferencia de la visita tradicional que ocurría en el espacio profesional, porque íbamos al hospital o al consultorio, estamos tratando de llegar al médico en un momento y en un espacio que es el de su casa, entonces esta es una modalidad mucho más intrusiva. Tenemos que suponer que va a haber más rechazos y tenemos que manejarnos de otra manera. Ahora vamos a ir viendo cómo. ¿Por qué? Por lo que dice acá en el último punto, ¿no? Porque buscamos una experiencia que sea satisfactoria, que atraiga al médico para tener continuidad. Si hacemos una primera visita que no es positiva, vamos a perder el vínculo con el médico.